Como ya anunciamos, hoy iniciamos una serie que va a durar solamente 2 domingos. La titulamos Una respuesta bíblica sobre la moralidad sexual. Hoy hablaremos sobre nuestro momento histórico. Algunos a lo mejor pueden pensar, ¿y por qué? Si no es necesario, si tantos pasajes tenemos, sabemos lo que Dios dice en su palabra. Y es cierto, conocemos muchos pasajes y tenemos bastante claridad, pero lo que tenemos que informarles es que esas verdades están siendo atacadas hoy día en el mundo, están siendo tergiversadas. Y no solamente las verdades bíblicas son atacadas y tergiversadas, sino también a los que defienden las verdades bíblicas son atacados. Vamos a leer entonces 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 9 menciona a los injustos, dice que no heredarán el reino de Dios. Pero, ¿quiénes son esos injustos? ¿Son aquellos que el mundo considera injustos y discriminatorios? ¿O son los que Dios considera injustos? Pues todos sabemos que el que gobierna cielo y tierra es Dios. Y por lo tanto, es Él el que tiene la última palabra. Es Él el que decide. No entrará nadie en su reino a no ser que Él decida. Y no depende de que un presidente decrete o no. Depende de lo que Dios diga. No heredarán el reino de los cielos, a no ser que se arrepientan y se aparten de sus pecados. Eso nos dice no solamente 1 Corintios, sino la Biblia entera está llena de advertencias sobre esos pecados que Dios aborrece. Miren, muchos países han legalizado ya el homosexualismo. Es una verdad que a nadie se le escapa. También el matrimonio igualitario es de público conocimiento. Y no solamente países lejanos del otro lado del mundo, sino nuestros vecinos más cercanos también. Pero ahora se está agregando un condimento peligroso. Un condimento que pretende imposibilitar a los creyentes, a los cristianos, abordar a una persona homosexual, hablarle sobre su pecado, exhortarle y tratar de llevarle a los pies de Cristo. Mucho menos discipularle después. Como ya hablamos un poquitito el domingo pasado, todo empezó el 8 de diciembre del año pasado, cuando en Canadá se aprobó lo que ellos llamaban el proyecto C4 y lo convirtieron en ley. Y la constitución de ese país dice que cualquier proyecto de ley que se aprueba entra en vigor un mes después. Eso significa que desde el 8 de enero de este año, el proyecto C4 es ley. Pero, ¿qué es el proyecto C4? ¿Qué es lo que legisla? ¿Qué prohíbe esa ley? Voy a hacer un pequeño resumen de los puntos más controversiales para nosotros los cristianos. En pocas palabras, esa ley modifica el Código Penal para prohibir lo que ellos llaman las terapias de conversión. Esa ley tipifica como delito
hacer que otra persona se someta a una terapia de conversión, promover o publicar las terapias de conversión. Y atiendan lo que dice el preámbulo de la ley, o sea, aquello que avala esa decisión, aquello que fundamenta de que se deba imponer esa ley, lo que ellos llaman terapias de conversión. Pues el argumento dice claramente que la creencia de que la heterosexualidad, la identidad de género cisgénero y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado a una persona al nacer deban preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género es un mito. Es un mito. Quiero aclarar nomás lo que es cisgénero por si no lo han escuchado, porque ahora todo es nuevo. Y en este tema de la identidad de género significa que identificarse con aquella identidad que te dieron al nacer. Si a tu mamá le dijeron felicidades, es un varón, y vos te identificás como varón después, entonces sos persona cis. Asusta mucho escuchar todo esto, pero esa es una persona cis. Ahora, que eso deba ser así, ellos dicen que es un mito. Eso ya no es verdad. Ya no interesa si naciste con un cuerpo masculino o femenino, vos podés elegir tu género. Y a partir de ahora, inclusive es ilegal predicar en contra. Enseñar el diseño de Dios para la sexualidad y, por supuesto, para el matrimonio también. Y la ley penetra hasta en los más mínimos detalles. Prohíbe cualquier intención de hacerle volver a una persona desviada a lo establecido por Dios. Obedecer a Cristo, sea homosexual, transgénero, lo que fuese. Castiga con hasta 5 años de cárcel a los que lo hacen o lo intentan hacer. Y hasta 2 años de prisión a aquellos que promueven esas terapias, como ellos las llaman. Ahora es un grave delito. Lo que vamos a hacer esta mañana para ellos es un grave delito. Las consecuencias que acarrea esa ley son bien claras. Cualquier pastor, anciano, evangelista, que hable del diseño divino para el matrimonio, que promueva una ética bíblica de la sexualidad, infringe la ley y se expone a penas carcelarias. Por ejemplo, si un padre le habla a su hijo o a su hija, lo confronta con su vida pecaminosa, infringe la ley. Se expone a un juicio. Basta simplemente que el amigo de su hijo se entere, le denuncie y ya se va preso. No se puede discipular a una persona homosexual. En vista de eso, se empezaron a unir todas las iglesias fieles de Canadá y decidieron exponer hoy, 16 de enero de 2022, la moralidad sexual bíblica. Hoy en contra de la ley. Los que hoy lo predican corren el riesgo de tener problemas con la justicia. Al enterarse de eso, las iglesias de Estados Unidos decidieron unirse y apoyar la iniciativa. Se unieron al objetivo porque ahí están pegados y eso cruza la frontera y ya lo tienen también ellos. Después se expandió por todo el mundo y hoy, 16 de enero
muchísimas iglesias en todo el mundo, no sabemos cuánto, 100, miles, no sabemos cuánto, decidieron en apoyo de los hermanos de Canadá exponer la moral sexual bíblica. Nosotros podemos creer que estamos lejos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí, allá ellos. Difícil que en nuestro país ocurra algo así. Pero en realidad puede estar, como se dice, a la vuelta de la esquina. Basta un cambio de gobierno y viene todito con el nuevo gobernante. No sabemos. Por eso decidimos unirnos también y sentar hoy nuestra postura y afirmar que lo que la Biblia enseña en los mejores manuscritos originales es verdad absoluta. No se puede modificar. Hago esa salvedad de los manuscritos porque hoy existen muchas traducciones tergiversadas. Hasta existe una Biblia arcoíris, donde se sacaron pasajes. Lo que dicen los manuscritos, los mejores manuscritos, esa es la verdad inspirada por Dios. Bueno, no tengo claro cómo definir lo que voy a comunicar esta mañana. No sé si llamarlo sermón temático, clase de ética cristiana, una mezcolanza de los dos o darle otro nombre. No sé, pero considero que tampoco es de gran importancia. Lo cierto y lo concreto es que intentaré esta mañana destapar y exponer lo mejor que pueda lo que es hoy día el pecado de la homosexualidad. Cómo se ha expandido hasta infectar y corromper prácticamente todo en el mundo occidente. Voy a mencionar el occidente porque el oriente es otro panorama. Ahí está prohibida luego la iglesia. Ahora no se está llegando a nosotros. Pero antes de iniciar, quiero orar. Padre, gracias por esta mañana. Padre, hoy queremos afirmarnos a tu palabra, a lo que tú estableciste. Te pido que tú guíes para que realmente podamos entender las verdades que contiene ella. Te pido en nombre de Jesús que pueda exponerlo de manera clara, sin confusiones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Probablemente algunos se hagan la pregunta, ¿y cómo puede ser un país como Canadá? No es comunista, no tiene ni una dictadura, es un país democrático, llegue a ese extremo. Si fuese un país comunista, sí, en China está prohibida la iglesia, y aún así se considera que hay 160 millones de creyentes en China. Tienen prohibido reunirse y prohibido tener Biblias. Veamos entonces qué está pasando, no solamente en América del Norte, sino en el mundo entero. Estaré aportando primero algunos datos diferentes para después hacer un compacto y que podamos entender y comprender mejor la situación al final. Pido disculpas si algunas expresiones resulten de repente chocantes o grotescas, pero considero necesario llamar las cosas por su nombre y no suavizar, para que podamos dimensionar correctamente los acontecimientos que vemos hoy en día. Podemos decir en primer lugar que la homosexualidad es la práctica sexual invertida, opuesta a lo establecido por Dios. Va contramano con el diseño para el ser humano. Dios aborrece esa práctica, así como aborrece a todos los demás pecados. Pero con todo eso, el pecado de la homosexualidad no es nada nuevo. Existe desde que el pecado original entró en este mundo, ocasionando la caída
y destitución de la gloria de Dios de Adán y Eva, por consiguiente a toda la humanidad. Los reformadores siempre sostuvieron unánimemente y lo enseñaron de manera dogmática que el pecado afectó cada parte del ser humano. Cada parte del ser humano afectó el pecado. Y eso incluye, por supuesto, la sexualidad, tanto de hombres como de mujeres. Desde que la humanidad cayó, el hombre siempre ha pecado en el área sexual. Es una realidad indiscutible, no lo podemos negar, es así, siempre fue así. Siempre los hombres han fornicado, han cometido adulterio, de la misma manera que han cometido todos los demás pecados. Ahora, la propaganda gay nunca pierde la ocasión. Ellos se enganchan en esa realidad y tal como siempre hacen para justificar su pecado, afirman que siempre hubo por lo menos un 10% de homosexuales en el mundo durante toda la historia. Que por eso se trata de una minoría oprimida a la cual se debe proteger, el Estado debe proteger. Pero miren, ya en los datos que lanzan mienten, de entrada ya mienten. Según especialistas estudiosos de España y la Comunidad Europea, dicen que fueron solamente 1 a 1,5% los que fueron homosexuales durante la historia de la humanidad. Aunque eso ha ido por olas, ¿verdad? Se ha intensificado esa mancha moral cada tanto, disminuido y así, especialmente en las culturas que dominaban. La historia muestra que cuando una cultura dominante llega a su cumbre, aumentan los pecados sexuales. Se ha observado también que a lo largo de la historia, el homosexualismo entra con más fuerza en una sociedad cuando esa está más lejos de Dios. Cuando sus prácticas, sus costumbres más contradicen a Dios, es ahí donde entra el homosexualismo. Entonces, entra a consecuencia del bienestar y del paganismo, pero ocasiona el derrumbe de esa sociedad. Siempre donde ha entrado el homosexualismo, esa sociedad se ha derrumbado. Pues se trata de un comportamiento que no solamente se opone a la verdad teológica o lo que Dios enseña en su palabra, sino que se opone y va en contra de toda verdad lógica, toda la verdad natural, racional, y va en contra de la ética moral. Al decir todo esto, podemos comprobar que el hilo conductor de ese pecado es la rebeldía del hombre contra Dios. La rebeldía en contra de su ley, en contra del conocimiento del Dios bíblico. Y, por lo tanto, trata de llenar el vacío en su corazón con cualquier cosa y, ¿por qué no?, con el homosexualismo. Pues eso nos pinta más o menos lo que está pasando ahora en nuestros días, en prácticamente todas las culturas. Solo que ahora se ha potenciado mucho más. Y hasta se considera un orgullo practicar ese pecado. Tremendo. Pero más adelante vamos a ocuparnos de eso. Veamos primero un pequeño análisis histórico de cómo el pecado de la homosexualidad ha estado presente y cuáles fueron las respuestas de Dios en las diferentes etapas. Pero antes de eso, debo mencionar algo interesante.
Dentro de ese desenfreno hubo siempre culturas o sociedades que rechazaban la homosexualidad, aun sin conocer a Dios. Rechazaban la homosexualidad porque consideraban que iba en contra de lo que es natural. Pero vayamos primero al antiguo Egipto. Ahí hasta adoraban a un dios gay. Y según los estudiosos, en el tiempo en que Moisés sacó al pueblo de Israel, la corte del faraón prácticamente lo tomaba como normal. Era una práctica normal en la corte del faraón. Se han encontrado grabados en piedras que lo demuestran. De ahí podemos saber que para los israelitas no significaba nada desconocido. Era algo que ellos conocían. Y por supuesto habrán entendido claramente lo que Dios quería comunicar cuando en Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y más adelante, en el capítulo 20:13, Dios comunica a su pueblo el castigo que debía ser infligido a la persona que lo practicaba. 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pena de muerte directa, sin misericordia, sin apelaciones. Es lo que Dios piensa del homosexualismo. Asusta entonces que hoy en día se pueda promocionar el orgullo gay, sabiendo lo que Dios piensa del homosexualismo. Y Dios es inmutable. No ha cambiado su parecer acerca de ese pecado desde aquel entonces. Solamente hoy tenemos un tiempo de gracia, pero el castigo viene. Pero no solamente en Egipto se practicaba ese pecado. En muchas otras culturas también. Y lo interesante es, y lo que voy a resaltar es que siempre se iniciaba en las esferas intelectuales. Aquellos más estudiosos, más encumbrados, ahí se iniciaba. Encontramos, por ejemplo, que en la antigua Grecia, el mismo Platón llegó a exaltar las prácticas perversas en sus escritos. Y hasta la palabra lesbiana tiene su origen en aquel tiempo. El poeta griego Anacreonte describió las prácticas homosexuales femeninas de una mujer que había nacido en la isla que ellos llamaban Lesbos, lo que se cree que es la isla Mitilene que menciona la Biblia, acuñando la palabra lesbianismo. Saltemos a la Roma imperial. Los historiadores nos dicen que de los 15 primeros emperadores, solo uno, el emperador Claudio, no estuvo metido en temas de homosexualismo. Y el mismo Nerón, que gobernaba en tiempos de Pablo, estaba casado con una mujer, pero tenía un amante masculino. Eso nos da una idea de la condición moral de los gobernantes en los tiempos de Pablo, pero no solamente los gobernantes, sino la casta pudiente tampoco quedaba atrás. Era frecuente que alguien pudiente tenga un esclavo para fines sexuales. Y no era exclusivo de los hombres. Las mujeres también estaban metidas en esas prácticas. Con ese panorama de depravación moral, podemos entender mucho mejor lo que Pablo escribe en Romanos 1, 24 al 28, que voy a leer, porque aporta bastante. Y considero que los gobernantes que leyeron esto no habrán estado contentos con Pablo. Romanos 1, 24 al 28 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Podríamos pensar pura coincidencia con lo que pasa hoy en día. Pero Salomón dice en Eclesiastés 1:10, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Hoy en día existen teólogos pro-gay que afirman que la Biblia no condena directamente la homosexualidad. Romanos dice que no es ni siquiera un simple pecado, sino el que lo practica tiene una mente reprobada. Esa sería la respuesta. Podríamos continuar mencionando un montón de hechos depravados de la India, de otras culturas, hasta llegar inclusive en nuestra América precolombina, donde se practicaba. Pero prefiero centrarme en la situación nuestra, actual. La homosexualidad está teniendo hoy día un auge tal que no se ha visto nunca en la historia. Se impulsa desde todos los ámbitos: el político, el intelectual, económico, empresarial y ahora también el eclesial. Lo apoyan las organizaciones más encumbradas, la ONU, la UNESCO. Y a todo eso se añade lo que llaman la ideología de género, que no tiene antecedente histórico. Se trata, como dice su nombre, de una enseñanza basada en una idea. Carece de todo sustento científico, no hay ninguna evidencia biológica, ni tiene funcionalidad social. Se basa simplemente en el sentir de una persona. Y eso es suficiente para imponer una ideología inmoral y escandalosa a toda la humanidad. Y aún en contra de la voluntad de los pueblos, usando mecanismos de chantaje, de extorsión, etc. Bueno, es el caso de Canadá. Pero analicemos un poco de dónde proviene todo eso, dónde nace, cuál es el origen de lo que estamos teniendo ahora. Bueno, decididamente se puso en marcha en los años 1960. Se considera el año 1960 como la gran bisagra. La bisagra donde el mundo giró y tomó este nuevo rumbo para desembocar en el caos moral en el que estamos hoy en día. Aunque empezó a prepararse ya bajo la superficie muchos años antes, pero fue en los años 60 cuando brotó y se hizo visible. Brotó en el mundo académico contemporáneo, de aquel entonces bajo el rótulo de revolución sexual. Quizás lo habrán escuchado. El gran propiciador de todo esto fue Sigmund Freud. Muchos habrán escuchado y muchos habrán estudiado inclusive. Ocurre que en esos años las tesis de Sigmund Freud, el conocido padre del psicoanálisis, impactaron mucho.
como vamos a ver a continuación. Los académicos que leían a Sigmund Freud eran influenciados por sus comentarios. Empezó a caer la ficha, como se dice, ¿verdad? Y a continuación, movido por los comentarios y las tesis de Freud, empezaron a interesarse en las obscenas novelas y obras de teatro del perverso Marqués de Sade. Sade, de ahí viene el nombre sadismo, sádico, para que entiendan quién fue. Estos escritos del Marqués de Sade habían estado prohibidos en el occidente en aquel tiempo. El que leía en Europa, en Estados Unidos, sus novelas y todo eso, podía tener problemas con la ley. Porque Sade exaltaba las desviaciones sexuales y las fomentaba, y era mal visto en la sociedad occidental. Merecen un aplauso. Pero ahora se empezaron a leer y hasta se los consideraba algo novedoso. Se empezó a llevar toda esa perversidad al cine, al teatro, el arte, y los explotaron comercialmente. Y el resultado, transmitieron todas esas ideas a la población entera. Pero veamos un poquitito quién es ese tal Sigmund Freud, que, por decirlo así, abrió las puertas en las mentes de las personas para que entre lo inmoral. Bueno, él fue un psiquiatra austríaco, aunque descendiente judío, que vivió entre los años 1856 y 1939. Freud se describía personalmente como un judío totalmente impío y pagano sin arrepentimiento. Miren, esa es la persona que hoy día influencia en el mundo académico, a quien se estudia en los colegios, universidades, y cuyas tesis se están implementando. Era un ateo y creía que las éticas del judaísmo y del cristianismo eran contrarias al deseo sexual normal humano, que la moral ética del Antiguo y Nuevo Testamento producían desequilibrios y trastornos en la cultura. Y le podemos decir, sí, tuvo razón en parte. Justamente la Biblia entera amonesta contra la conducta desordenada del hombre caído en pecado, ¿cierto? Pero erró al afirmar el trastorno. Claro, el hombre inconverso vive en sus pasiones y deleites, y para él es algo totalmente contrario vivir según la moral bíblica. Pero el que se convierte, ordena su vida, equilibra su vida, borra los trastornos y experimenta gozo y lleva una vida ordenada. Ahí erró Sigmund Freud. Sin embargo, Freud decía que no se debía reprimir la conducta. Bueno, las consecuencias de no reprimirlas están claramente a la vista. A partir de aquel entonces hubo un aumento considerable de menores embarazadas, aumento de enfermedades como el SIDA, etc. Hubo un aumento increíble de divorcios, hogares destruidos. Aumentaron la depresión, los suicidios. Posteriormente entró la pornografía, gracias a las tesis de Freud. De hecho, el creador de Playboy fue influenciado por las tesis de Freud. Y cuando entró la pornografía, aceleró todo lo demás, lo que ya dije, de manera exponencial. La música también fue un excelente vehículo para sembrar esos pensamientos perversos en las mentes humanas.
Voy a poner un ejemplo. Todos aquí habrán escuchado músicas como I Want to Break Free de Freddie Mercury. No le quiero hacer propaganda, porque la letra dice, quiero ser libre, quiero liberarme. ¿Pero libre de qué? ¿De qué se quiere liberar? Pues de la represión, de la ética moral bíblica. El mensaje de fondo de esa canción es la rebeldía hacia la palabra de Dios. Otro personaje que podemos mencionar entre los que prepararon el terreno para lo que vendría en los años 60 fue Wilhelm Reich, alumno de Sigmund Freud. Eso ya nos dice un montón. Él se dedicó a estudiar los problemas sexuales de las personas. Llegó a la conclusión que el gran problema del hombre es la reprensión de los instintos sexuales que ejercen la familia y la iglesia. Como nos damos cuenta, ya afinó bien la puntería y disparó contra las columnas de la fe cristiana, la familia y la iglesia. Reich fue médico, sexólogo y psicoanalista. Enseñó que se debería liberalizar la sexualidad de las normas absolutas de la sociedad. En pocas palabras, él enseñó que se debía soltar al hombre para que haga lo que le plazca. Bueno, con sus mensajes contribuyó enormemente también, pero para que la juventud de hoy día esté moralmente perdida. Contribuyó para eso. Mensajes como los de Reich provocaron drogadicción, odio, crimen, suicidio. Nuevamente podemos mencionar el cine, teatro, arte y, como siempre, la música, como los grandes vehículos para comunicar ideas perversas como las suyas. Miren, muchas veces escuchamos músicas en inglés que no sabemos lo que dicen, pero muchos dicen, no, yo escucho nomás porque me gusta la melodía. No, el texto no me importa, no atendemos a la letra. Les voy a dar un ejemplo. ¿Conocen la música, la canción Imagine de John Lennon? Dice textualmente, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Otra parte dice, imagina que no hay países y sin religión. Pues son canciones que pegan. Las melodías arrastran, pero se hacen eco de filosofías diabólicas de hombres perversos como Reich y las siembran en la mente de los que escuchan tales músicas y esas ideas anidan en la mente, brotan y producen lo que hoy vemos en el mundo. Puedo mencionar una larga lista de personas que han influenciado en la cultura actual, las cuales se consideran eminencias, pero que en realidad no son otra cosa que emisarios del mal, que trajeron destrucción. Voy a mencionar solo a los que más influenciaron. Entre ellos está Alfred Kinsey. Alfred Kinsey hizo el máximo esfuerzo y llegó a convencer hasta cierto punto para que la humanidad considere como algo normal la homosexualidad. Fue él el que diseñó en gran parte y lo propuso el plan maquiavélico de la agenda LGTBI, que hoy se está aplicando a rajatabla. Diseñó literalmente una estrategia para hacer que la homosexualidad se considere normal. Y voy a leer algunos puntos.
se propuso como objetivo defender que la homosexualidad y bisexualidad es la orientación sexual para gente normal y que se debe practicar sin inhibiciones. Para eso, idear un plan para que los niños sean educados en la homosexualidad y bisexualidad por personas adultas. Él propuso la separación entre procreación y sexualidad. Procreación sin actividad sexual, entre la clonación. Promover la separación entre procreación y paternidad. Hoy se quiere hacer desaparecer la paternidad. Están estudiando y procurando la reproducción a partir de 2 mujeres mediante la clonación. Otro personaje y bien destacable es Herbert Marcuse. Marcuse fue un filósofo alemán, padre de la nueva izquierda. Voy a detenerme y explicar un poco qué es y qué se entiende bajo el término de nueva izquierda. Pues se tratan de aquellos activistas que hacen campañas por cuestiones sociales, como derechos civiles y políticos, feminismo, derechos de los homosexuales, derecho al aborto, roles de género, etcétera, etcétera. Entre ellos podemos incluir partidos políticos afines a todo eso, movimientos estudiantiles, movimientos raciales, Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Movimientos étnicos, movimientos de reforma agraria, grupos guerrilleros, etc. Marcuse fue también un gran impulsor de la llamada Escuela de Frankfurt. En la Escuela de Frankfurt justamente brotó esta influencia anticristiana, antibíblica de la nueva izquierda. Y la nueva izquierda es el vehículo que utiliza Satanás hoy en día para infectar al occidente. Hay más, pero no me queda tiempo para mencionar a todos. Quizás se acuerdan de Foucault, Altman, Duberman, Whitman. Pero lo que quiero hacer es leer un comentario que hizo el doctor Vernon Mark, que es un experto en salud pública de Estados Unidos. Dice Vernon Mark: el incremento de evidencias que señalan a los líderes de la revolución sexual es impresionante. Prometieron gozo, liberación y buena salud, y nos han dado miseria, enfermedad e incluso la muerte. Con esas palabras resume perfectamente todo lo que trajo la liberación sexual, como ellos lo llaman. Y la historia, una vez más, nos está enseñando que nadie puede ser verdaderamente libre yendo en contra de las leyes naturales, en contra de lo que Dios establece. Gálatas 6, 7 y 8 nos exhorta: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Después de analizar la problemática desde la óptica secular, vamos a decir, voy a centrarme un poquitito en el aspecto eclesiástico, porque la Iglesia tampoco estuvo exenta. Experimentó cambios profundos desde la década de los 60. La nueva moral se infiltró también en la Iglesia y empezó un replanteamiento ético, moderno, como ellos le llamaban. Se fue metiendo hasta producir un tipo de iglesias diferentes, un tipo de iglesias donde uno puede ser homosexual sin vergüenza alguna. Nuevamente Satanás usó a ciertas personas para impulsar sus maquinaciones perversas. Uno de ellos es John Robinson.
un obispo anglicano. Escribió un libro sincero con Dios, pero sinceramente les recomiendo no leerlo. Hizo estrago con ese libro. Otro fue José Fletcher, profesor de ética social de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Todos ellos no hicieron otra cosa que interpretar la Biblia a su manera caprichosa, afirmando cosas que Dios nunca comunicó en su palabra. Comenzaron a enseñar que Dios en realidad no se opone al homosexualismo, afirmando que en la Biblia tenemos pasajes que lo confirman. Eso es totalmente falso y perverso. No existe tal pasaje. Quiero poner entre paréntesis, este miércoles vamos a exponer algunos pasajes de lo que ellos toman y tergiversan y vamos a explicar exactamente lo que significa según el original. Sin embargo, esto permitió que existan hoy en día obispos gay, que haya pastores y pastoras gay que aparecen con su pareja del mismo sexo en la iglesia diciendo que se puede ser creyente gay y agradar a Dios. La llamada teología gay rechaza, por lo tanto, las enseñanzas bíblicas. Convierten la Biblia en un libro que contiene solamente datos. O como ellos le llaman, es un libro que relata un viaje religioso lleno de mitos y leyendas judías y cristianas. Leo nuevamente Romanos 1:25. Pablo les diría, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como resultado tenemos en Estados Unidos enormes iglesias gay. Ellos declaran estar llenos del amor de Dios y amor por el prójimo. Pero si miramos debajo de sus alfombras, veremos otra cosa. Tomo como ejemplo una de las más grandes, la de Troy Perry. Desde los años 80 han muerto cerca de 6,000 miembros de su iglesia de la enfermedad del SIDA. Son datos que ellos mismos publican en su página. Encuentro contradicciones entonces. A modo de aclaración, uso mucho la palabra gay para referirme a los homosexuales. Se trata de una palabra que viene del inglés y significa alegre. Pero no es la designación más feliz que pudieron haber hecho, porque ningún homosexual es feliz. Se ha demostrado eso. No son y no pueden ser felices los que practican ese pecado. Tampoco son felices los niños que viven en adopción con parejas homosexuales. No se puede experimentar el verdadero gozo siendo enemigo de Dios. Todo ese movimiento de la revolución sexual se potenció enormemente cuando en el año 1989 se comenzó a debatir sobre la identidad de género y se propuso eso como un constructo social. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un constructo social? Bueno, son los valores morales que maneja una sociedad. A partir de ahí empezaron a deconstruir, desmontar, destruir la cultura judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque según ellos son discriminatorios. ¿Y cuál es la cultura judeo-cristiana? Bueno, contiene todos los valores que sus padres y mis padres nos enseñaron y nuestros abuelos. Todo eso ahora es discriminatorio. Y comenzaron a edificar un nuevo constructo social,
que estamos viendo imponerse. Y en ese nuevo constructo social, papá y mamá, hombre y mujer, niño, niña, varón y hembra, se presentan como un invento de la cultura judeocristiana, que eso en realidad no existe, es un invento. Como dice la ley canadiense, un mito. Debo resaltar que muchas iglesias también se están rindiendo a la inclusividad. ¿Qué es la inclusividad? Pues se empezó a usar ese término a partir del Concilio Vaticano II. Nuevamente, se llevó a cabo 1962-1965. En ese entonces agarraron Juan 1:9, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, erróneamente, pero según el ecumenismo que surgió ahí, todo hombre experimenta esta luz de Cristo en su propia religión. No importa entonces si uno es hindú, budista, musulmán, cristiano, etc. No importa. El inclusivismo entiende que todo ser humano puede tener vida plena de Dios y ser miembro de una iglesia, independiente a su raza, su etnia, sexo, género, identidad de género, orientación sexual. Puede ser heterosexual, homosexual, no importa. Todos están incluidos en el plan de Dios para salvación. Se los conoce como cristianos anónimos. Cristianos anónimos, difundido en el ámbito católico. Esa tesis sostiene que los musulmanes, hindúes, budistas, etcétera, son salvos y son cristianos. El problema es que no lo saben. Ese no es el problema. Son cristianos anónimos. Hermanos, no existe nada más falso que esto. Se trata de una herejía más que depravada. Pero la comunidad LGTBI toma eso y entiende que entonces cualquier homosexual, lesbiana, etcétera, debe pertenecer a una iglesia y ser un miembro activo. Y no termina ahí. La misma ONU, la Organización de Naciones Unidas, ampara ese concepto y lo incluye en su Tratado de Derechos Humanos. Menciono esto para que estemos atentos y sepamos con qué vamos a lidiar en el futuro. ¿Se acuerdan lo que mencioné al comienzo sobre Canadá? Pues todo esto ya se había legalizado ahí. Todo este conjunto de la nueva ética moral. Y ahora se fueron un paso más lejos. Lo hicieron obligatorio. Prohibieron hasta hablar en contra. Es lo que podemos llamar la dictadura de la ideología de género. Hacen que sea obligatorio ese nuevo constructo social y utilizan absolutamente todo lo que tengan a mano para implementarlos. Medios de comunicación masiva, el periodismo, redes sociales, gobiernos, todo, absolutamente todo, utilizan para implementarlo. Sabemos que no se va a quedar ahí en Canadá nomás, va a expandirse. Y lo más seguro es que nos alcance también. Y hermanos, la única barrera que les queda son las iglesias fieles. Los gobiernos ya no, el periodismo no, los medios de comunicación no. La única barrera son las iglesias fieles, las que mantienen la sana doctrina. Y hermanos, desde aquí sentamos nuestra postura y afirmamos de manera inequívoca que sin un arrepentimiento genuino y posterior abandono del pecado,
no existe salvación alguna. Imposible. No existen cristianos gay o cristianas gay. Es categórico. Y exhortamos con Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Haríamos muy bien en leer nuevamente la carta a los Colosenses, teniendo todo esto en mente. Porque el mismo peligro que Epafras vio, que se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas, ahora está volviendo. El mismo gnosticismo vuelve, solamente que ahora viene potenciado, pero inmensamente. Pero vuelvo a repetir, los que practican esos pecados pueden ser salvos. Pueden ser salvos si se arrepienten y se apartan de sus pecados. Lo que no pueden es ser cristianos y seguir viviendo en sus pecados. Y esto no es homofobia. Ellos dirían que esto es homofobia. No, esto es amor en Cristo. Llamarles al arrepentimiento. Hermanos, oremos unos por otros. Oremos especialmente por nuestros jóvenes que estudian aún en los colegios, las universidades. Ellos están expuestos a todas estas enseñanzas perversas. Jóvenes, no tomen todo lo que se les enseña como verdad. No lo crean todo. Examinen todo a la luz de la palabra. No se dejen engañar, porque de manera muy astuta, pero cada vez más abierta, se están introduciendo estas herejías. Miren, sé que todo lo expuesto hasta aquí puede angustiar de repente el corazón de alguno. Porque es cierto, vivimos en un mundo hostil hacia Dios, hostil hacia su palabra, hostil hacia los que aman a Dios y le obedecen. Porque mire, si observamos los mandamientos de Dios, veremos que la mayoría de los países han legislado justamente en contra, lo opuesto. No es una ley, pero tomemos la teoría de la evolución. Con esa teoría borraron a Dios, no existe. El amor al prójimo hace mucho desapareció. Todo está centrado en el ego, yo, lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Desear la mujer al prójimo es lo más normal hoy en día y se protege ese pecado con divorcios injustificados. Dios dice, no matarás, pues se aprueba el aborto, hasta inclusive un día antes de nacer la criatura. Me enteré que recientemente en Nueva Zelanda se aprobó practicar la eutanasia y atiendan a enfermos de COVID que clínicamente tengan menos de 6 meses de expectativa de vida. Asesinato. Incluso se recompensa con dinero y con viajes a los profesionales que lo aplican. Y así podemos seguir analizando uno a uno todos los mandamientos de Dios. Y vamos a encontrar que se está legislando y aprobando justamente lo opuesto. Y si no hay leyes que implementan el pecado, mínimamente hay una ley que lo protege. Revisen y se van a dar cuenta. Nuestro país no es la excepción. Si pondríamos la lupa a muchas leyes nuestras, veríamos que estamos avanzando en la misma dirección.
Simplemente un ejemplo. Nuestro hermano Richard nos comentó que el presupuesto general de la nación está alineado con la Agenda 2030. ¿Quién lo sabe? Solamente ellos, nosotros no. Y la Agenda 2030 es la misma agenda que implementa todo lo que yo vine exponiendo hasta ahora. Inclusive está por encima y tiene objetivos más tremendos todavía. Lo realmente peligroso es que nos estamos acostumbrando y adaptando de a poco. Por eso no lo percibimos tanto. Estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Y justamente ese es el propósito. Empezar despacito, apretar más, hasta que todo sea normal. Cuidémonos de no caer en confusiones. Satanás ha puesto muchas trampas y cada vez pone más. No caigamos en ellas. Las iglesias evangélicas, una a una, lastimosamente se están desviando de la sana doctrina. Ya las iglesias están siendo influenciadas por el mundo y no el mundo por las iglesias. Y las estadísticas muestran que aquellas iglesias que empezaron a tolerar pecados sexuales de sus miembros fueron las primeras en aceptar el homosexualismo. Es un toque de alerta para nosotros decir. Permanezcamos firmes en las enseñanzas y también en la disciplina en la iglesia. Voy a cerrar con un relato que escuché y me gustó mucho. Describe la actitud que debemos tener como creyentes. Cuentan que en el siglo XVIII se colgaron faros en algunos puntos de la costa inglesa, porque eran zonas muy accidentadas, con peligrosos escollos, piedras, y varios barcos ya habían encallado y naufragado en la zona. Y a lo largo de la costa había también pequeños pueblitos. Pero ¿qué hacían los hombres de esos pueblitos cuando un barco naufragaba? Pues eran los primeros en acudir al lugar y en vez de ayudar a los náufragos, los mataban y robaban todo lo que podían del barco que había naufragado. Esto agregaba un peligro adicional a esa zona. Todos los navegantes sabían que si naufragaban en esa zona, si no morían en el naufragio, morían de la mano de los pobladores. Así que podían darse muertos de todas las maneras. En uno de esos naufragios, uno de los náufragos consiguió llegar nadando con mucha dificultad hasta una enorme piedra. Se subió sobre ella y se aferró a ella con todas sus fuerzas, sabiendo que si soltaba la piedra era hombre muerto. Bueno, al día siguiente, ya después del temporal, vino la marina del rey a socorrer a los náufragos que podían haber sobrevivido. Encontró a nuestro náufrago sobre la piedra, empapado de agua, temblando, de frío, con hambre, y lo rescató. El oficial que lo ayudó le dijo: impresionante de lo que te salvaste. Con la tormenta que hubo anoche, te habrás pasado la noche entera temblando. A lo cual contesta nuestro náufrago: sí, yo me pasé la noche temblando, pero la roca no. La roca no tembló ni un instante. Hermanos, nosotros podemos temblar en ciertas ocasiones, pero nuestra roca de salvación no temblará jamás. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo
y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por este tiempo, donde hemos podido exponer un pecado que tú aborreces, un pecado que se está infiltrando, que está corrompiendo todas las sociedades, que está llevando a la perdición a un sinnúmero de personas. Padre, con estupor vemos como los países supuestamente civilizados legislan y lo implementan y lo aprueban como algo que debe ser practicado. Padre, te pido por cada uno de los presentes, ayúdanos a estar alerta, ayúdanos a no caer en confusiones, ayúdanos a tener clara nuestra mente tu palabra, a guiarnos por ella. Doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.